de nada traer el encargo del doctor César Amaro del saludo a la doctora Bafigo y al doctor Dongo por este instituto, ¿no? En realidad el IETSI pensamos que es una institución que en este momento es necesario e indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque como en DIGEMI nos hemos chocado por hace bastante tiempo con esta dificultad de poder decidir, evaluar y decidir. Pero para eso hay que tener herramientas técnicas, porque puede haber una decisión enteramente política, ¿no? Pero son necesarias herramientas técnicas. Y cuando mirábamos pues hace bastante tiempo en DIGEMI, por ejemplo, cómo incluir un medicamento al petitorio, lo que usábamos eran los criterios tradicionales que recomienda la OMS, ¿no? Eficacia, seguridad, calidad o conveniencia si era un medicamento para uso individual. Posteriormente empieza a incorporarse los costos, tener en cuenta los costos. Y en ese sentido veíamos pues con DIGEMI que había un grupo muy pionero de australianos en Australia para poder pagar un medicamento e incluirlos en un listado. Había esta evaluación hace bastante tiempo. Es uno de los primeros países que empieza a evaluar medicamentos para decidir coberturarlos. Obviamente el medicamento que debía mostrar que era costo efectivo para el sistema de salud australiano. Incluso los ingleses, de quien venían los australianos, un poco se reían de los australianos, de que era muy difícil y no era posible hacer este tipo de evaluaciones. Pero luego el modo de llevarlos a cabo, la rigurosidad, convenció a todo el mundo, incluso convenció a los ingleses, que todos ustedes saben pues que Inglaterra tiene una de las instituciones más poderosas para hacer este tipo de evaluaciones, el NICN. En este momento todos miramos qué dice la evaluación inglesa, ¿no? ¿Qué dice la evaluación inglesa de esa tecnología, ¿no? ¿Qué ha recomendado? Que el sistema de salud inglés, el NHS, lo pague o no lo pague, lo financie o no lo financie, ¿no? ¿Qué ha recomendado? En realidad el hecho es pues que ahora no solo es Inglaterra, sino casi todos los países desarrollados, en realidad todos los países desarrollados que hacen estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos pues que en realidad las leyes de la economía son universales, ¿no? Y lamentablemente siempre las necesidades son mucho más de lo que se puede pagar o financiar. Y obviamente entonces tiene que haberse y tiene que haber procesos de evaluación. Con mayor razón nosotros, ¿no? Con mayor razón nuestro país, si nosotros tenemos presupuestos que van a ser más pequeños todavía que de los proporcionalmente me refiero que de estos países desarrollados, tenemos pues que escoger mucho más adecuadamente a qué vamos a financiar. Y en ese sentido pues nos regocijamos que Salud tenga una institución como esta que va a ser de mucha utilidad, y también no solo de salud, pues no, conformando la red, y también muy útil para el Ministerio de Salud, porque obviamente las evaluaciones que van a hacer no van a ser fácilmente diríamos adaptadas en el Ministerio, ¿no? Porque miren, ¿qué va a diferenciar un hipertenso o un paciente que tiene una patología en salud de MINSA? Nada, ¿no? El enfermo no tiene la enfermedad no diferencia, ¿no? Obviamente el financiador es diferente, sí, pero el problema de fondo es el mismo, ¿no? Y las dificultades también van a ser muy parecidas, porque uno que tiene seguro versus uno que tiene seguro, bueno, uno trabaja y tiene un trabajo que le permite asegurarse, pero el resto no va a diferir, ¿no? Y en ese sentido también hay que tener en contexto los cambios tan grandes que se dan en las tecnologías en este momento. ¿A qué cambios nos vamos enfrentando, ¿no? Y a qué dificultades, y a la conformación de qué instituciones y qué intereses vienen de lado, lo cual hace bastante difícil, ¿no? Hace unos días estaba mirando cuánto costaba la insulina cuando fue descubierta, ¿no? En 1928 más o menos. Cuando llegó a venderse costaba pues $, ¿no? $3, ¿no? Era la insulina que costaba más o menos, ¿no? En este momento sabemos que los tratamientos con las recombinantes o los similares de insulina no cuestan eso, no cuestan mucho más. Pero no solo eso, si nos damos cuenta, bueno, nuestro primer medicamento costaban así es unidades de soles. Hace pocos años, unos 15, 20 años, los medicamentos caros costaban cientos de soles, pero ahora valen miles de $.
En este momento tenemos tratamientos que pueden costarle $500,000 a un paciente por año, ¿no? Solo un medicamento. Eculizumab, por ejemplo, para hemorroidura paroxística nocturna, otras situaciones, cuesta eso. Tenemos el sofosbuvir para el tratamiento de hepatitis C. En Estados Unidos cerca de $70,000, un poco más de eso. En otros países cerca de $60,000, solo el tratamiento con ese medicamento, no los otros, porque ahí quedan más medicamentos. Y obviamente entonces nos vemos enfrentados a una escalada de precios que obviamente los fabricantes nos ponen pues al precio que ellos están dispuestos a poder obtener de nosotros, y con diversas herramientas y con diversos modos y diferentes maneras de presionar, porque también hay que entender que la industria se ha globalizado. Y en ese contexto ellos también tienen evaluadores económicos, ¿no? Farmacoeconomía es una disciplina que lo pueden tener cualquiera, ¿no? Lo puede tener también la empresa. ¿Para qué? Con la idea de ver cómo nos saca más recursos. Y nos podemos ver, por ejemplo, esto nos ha ocurrido con trastuzumab. Hace poco hicimos una evaluación con un grupo argentino del IEX de la costo-efectividad de trastuzumab en Chile, Argentina, también Bolivia, Colombia y Uruguay. Y veíamos que ninguno en ninguno se resultaría costo efectivo. Ninguno llega a los puntos convencionales a lo cual le llamamos costo efectivo. ¿Qué cosa nos dice esto? Varios hechos, ¿no? En primer lugar, las evaluaciones que hacen los fabricantes para poner los precios lo hacen pensando en los países que hacen evaluación de tecnologías sanitarias como Inglaterra, Australia, y ahí sí son costo efectivos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen presupuestos mucho más grandes, mucho más altos, y entonces el gasto per cápita va a ser mayor y entonces va a ser costo efectivo, pero nosotros no, y nosotros no. Ahora, ¿por eso significa que vamos a privar a nuestros pacientes de estos medicamentos? No. Lo que tenemos que hacer es cómo lo utilizamos del modo más juicioso y más adecuado, o sea, en quién en realidad sí tiene indicación y en quién no. Y ahí es donde viene el reto, y donde tiene que crearse la ciencia, como se ha mencionado el doctor Bustamante, nos ha sido muy claro en eso. En la evaluación de tecnología es una disciplina muy joven, ¿no? Muy reciente, que obviamente hay desarrollo científico para esto. Y ahí tener en cuenta pues los modelos que se utilizan para no vamos a copiar un modelo inglés, probablemente el modelo inicial de evaluación del esqueleto de repente va a ser muy parecido aquí, pero tenemos que poner las condiciones nacionales y propias que tenemos para eso, por un lado, y por otro lado los costos nos van a ser pues tremendamente diferentes, ¿no? Y es ahí donde tenemos que nosotros desarrollar, y creemos en eso, que este instituto va a contribuir al desarrollo de este tipo de investigación, porque al final esto es investigación también. Entonces la contribución va a ser muy grande y vamos a contribuir mucho a nuestro país. En ese sentido pues creemos y felicitamos, ¿no?, a la doctora Bafil o al doctor Víctor Dongo por haber llevado, como bien han mencionado, a esta criatura al nacimiento, ¿no? Pero creemos que todos debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque al final va a ser para el beneficio del país, y en el Ministerio de Salud así se piensa, ¿no? Y en DIGEMI se tiene en este momento un equipo que hace evaluación de tecnologías, pero el mismo ministerio está en este momento organizando y sacando un nuevo modelo organizativo que va a tener en cuenta estos aspectos. Muchas gracias. Ok, muchísimas